Bien, vamos a empezar a hablar y trabajar con módulos. Un módulo en Python es un archivo que contiene en principio funciones que nosotros podemos usar. Esas funciones pueden haber sido desarrolladas previamente por nosotros, el módulo entero desarrollado por nosotros, como hicimos en el caso de los circuitos, o pueden ser funciones desarrolladas por terceros, por empresas, por desarrolladores particulares, etc. En realidad no solamente funciones, sino pueden ser variables, constantes, clases, de lo que vamos a hablar más adelante. El módulo lo que permite hacer es reutilizar código previo, como dijimos, o realizado previamente por nosotros o por terceros. Eh, los primeros módulos que vamos a utilizar nosotros son particularmente estos. El módulo mat, que nos va a permitir acceder a funciones matemáticas como logaritmos, exponenciales, funciones trigonométricas, constantes, etc. Otro módulo muy importante que nos va a permitir graficar las cosas que vayamos haciendo, una función, particularmente en función de la variación de alguna variable independiente, lo vamos a hacer con esta biblioteca que se llama Matplotlib, que es muy fácil de utilizar. Después vamos a utilizar también el módulo DateTime, que es para fecha y horas. El manejo de fecha y horas en general en muchos lenguajes es bastante complejo, mucho más complejo que el tipo de datos enteros, string, etc. Pero el DateTime nos va a ayudar bastante a ese trabajo. Vamos a utilizar muchos más módulos que estos. Estos son parte de los primeros que vamos a usar, que nos van a facilitar bastante el trabajo. Pero si quieren ver alguna lista más completa de módulos, lo pueden ver en esta dirección. No es una lista exhaustiva de los módulos que hay disponibles en Python, pero se ajusta bastante a la realidad. Acá tenemos un conjunto de funciones que aparecen en el módulo mat. En primer lugar, si queremos ver todas las funciones existentes en el módulo mat, podemos entrar en esta dirección, particularmente hasta aquí, hasta la parte de library, está la lista de módulos también. Es importante que tengamos en cuenta que esté este número 3 en la dirección, porque nos indica que vamos a trabajar con la versión 3 en adelante. La versión 2, la previa, que también tiene esta dirección, la escritura de la dirección de manera similar, con un 2, tiene algunas diferencias en varios de los módulos, por lo tanto hay que ser bastante consciente de que lo que tenemos que tener en la dirección es el número 3 por la versión. Bien, entrando en las funciones del módulo mat, ¿cómo estamos escribiendo esto? A la izquierda de los dos puntos, en todos los casos, tenemos la forma de escribir en Python la función matemática, y a la derecha lo que matemáticamente está representando. En este caso, en el primero tenemos una exponencial base en la constante e, cuyo exponente es el argumento de la función.
Después tenemos la función PAU. La función PAU permite elevar el exponente i a la base x. Después tenemos la función raíz cuadrada, la función logaritmo. La función log de logaritmo permite hacer cálculos en logaritmos con cualquier base. Particularmente, fíjense que acá tenemos este argumento, el argumento base, puesto entre corchetes. Entre corchetes significa que el argumento no es obligatorio. Eso significa que si nosotros escribimos el logaritmo de x, del argumento x, lo que vamos a hacer es calcular en realidad el logaritmo en base e de x. Y si queremos usarlo con cualquier otra base, 10, 20, 5 o lo que sea, hay que especificar la base y en ese caso vamos a estar usando el logaritmo de la base que especifiquemos de x. Particularmente también tenemos el logaritmo en base 10 sin necesidad de especificar la base con esta función que es log 10. Después tenemos acceso a funciones como pi, constantes. La constante inf y menos inf nos indican que el valor es infinito. Eso puede ser el resultado de un cálculo determinado que nos devuelve cualquiera de estos valores. Por ejemplo, algún valor cualquiera dividido en 0 nos va a devolver algo de esto. La constante nan, que significa not a number, que significa que en realidad tenemos el resultado de alguna operación cuyo valor es indeterminado, 0 sobre 0, por ejemplo. Acá tenemos la lista de funciones trigonométricas. Acá tenemos otras funciones, calcular un valor absoluto, factorial, etcétera, etcétera. Esto es para chequear si el valor de x es infinito y en caso de que sea infinito nos va a devolver un true y un false en otro caso. Después hay otras funciones, como les decía, la podemos chequear en esta dirección. También tenemos el módulo CMAT, que es lo mismo que el módulo MAT, nada más que aplicado a números complejos. Podemos chequear todas las funciones de CMAT en esta dirección. Particularmente, lo que sí podemos decir es de que en general tienen las mismas funciones que el módulo MAT, nada más que aplicado a complejos. Y en particular estas dos funciones, que es polar de x, que lo que hace es convertir un argumento x puesto en rectangular, en coordenadas rectangulares, pasarlo a polar, y este que toma coordenadas rectangulares, es decir, el módulo y la fase, y lo pasa a coordenadas polares. Bien, acá tenemos un ejemplo de cómo se usa en una ventana de PyCharm. En primer lugar, para acceder a las funciones de cualquier módulo, lo que tenemos que hacer es importar el módulo. En este caso, importamos el módulo MAT y el módulo CMAT. En la primera línea del programa, lo que estamos haciendo es calculando un logaritmo del argumento e. Fíjense que para arribar a la constante e tenemos que, como hicimos en el caso del módulo propio nuestro de circuitos, precederlo por el nombre del módulo. Por lo tanto, para llegar a e tenemos que escribir mat-e. Ese es el argumento de nuestro logaritmo. Fíjense que no especificamos la base, por lo tanto, este logaritmo va a ser el logaritmo en base e. Y el logaritmo en base e de la constante e lo vamos a
guardar en la variable A. Después en la siguiente línea lo que hacemos es imprimir el resultado A, nada más que lo convertimos a string para obtener la cadena esta de el cartelito que diga logaritmo de E y el valor de la variable A convertida en string. Después en la siguiente línea hacemos un cálculo con el uso del módulo CMAT, pasando a coordenadas polares el complejo en forma rectangular 3 más 4j y lo guardamos en B. Hacemos lo mismo que en el caso anterior y lo imprimimos. Lo ejecutamos y el resultado lo mostramos en la ventana de abajo. En primer lugar imprimimos el logaritmo de que el resultado es 1, obviamente porque estamos haciendo el logaritmo en base de D, y después el paso a forma polar de el número complejo en forma rectangular que habíamos visto anteriormente. Hay muchos módulos, eso lo vamos a ver más adelante, cuya disponibilidad, cuya accesibilidad no es tan simple como poner un import. Y eso es porque el módulo tenemos que descargarlo previamente desde algún sitio en internet e instalarlo. La tarea esa con el entorno de desarrollo PyCharm vamos a ver más adelante que es absolutamente sencilla. Bien, vamos a empezar a trabajar con módulos. En particular vamos a empezar a trabajar con el módulo MAT en este caso. Con un ejemplo ya familiar, vamos a trabajar con un circuito, un cálculo basado en un circuito RC. Acá declaramos los valores de resistencia del capacitor, la frecuencia, una tensión de entrada y vamos a calcular la tensión de salida. En realidad vamos a hacer un cálculo del módulo de la tensión de salida. Y el módulo de la tensión de salida va a contener dentro de la fórmula una raíz cuadrada que la hacemos haciendo uso del módulo mat precediendo por mat punto, raíz cuadrada. También tenemos que elevar a una potencia, lo hacemos también con el módulo mat y la función pau. Y además usamos la constante pi que está incluida dentro del módulo mat. Y finalmente imprimimos el valor de salida. Ejecutamos. Acá tenemos dos programas. Así que primero seleccionamos el que queremos ejecutar, que es ftrans de RC. Lo ejecutamos y tenemos este resultado como módulo de atención de salida y el mensaje que el proceso terminó con código de salida 0, o sea que se ejecutó sin ningún error. Ahora vamos a pasar a hacer algo un poquito más elaborado, que es el cálculo de la tensión de salida, un mismo circuito. En realidad vamos a volver a calcular el módulo de la tensión de salida, pero en este caso en vez de una frecuencia fija vamos a hacer el cálculo haciendo un barrido de frecuencia cada 1000 valores. O sea, hacemos una lista basada en una función range donde el primer valor de la frecuencia es 0, el último es en realidad 9999 y con saltos de a 1000, o sea 10 valores de frecuencia.
Para hacer el cálculo tenemos que recorrer los valores de frecuencia de esta lista de frecuencias, y a medida que vamos iterando, cada valor de frecuencia se va a ir poniendo en el valor f. Y ahí aplicamos la misma fórmula que utilizamos en el ejercicio anterior. Lo que agregamos ahora es que en vez de imprimir los valores de la tensión del módulo de la tensión de salida, lo que vamos a hacer es graficar el módulo de la tensión de salida en función de la frecuencia. Eso lo vamos a hacer con esta función que hay acá. Para entender de qué se trata, eso no está disponible directamente, así que lo que hacemos es también importar. Y lo que importamos acá es un módulo que, además de ser un módulo, contiene otros módulos adentro. Eso vamos a explicar más adelante de qué se trata eso. Pero el módulo se llama matplotlib, que es una biblioteca que sirve para graficar. Particularmente dentro de eso vamos a usar el submódulo pyplot, y fíjense que a este import le agregamos este as, que es una manera de poner un alias, un sobrenombre al módulo, que en este caso decidimos nosotros ponerlos como PLT. PLT lo que va a hacer es evitarnos que tengamos que, cada vez que usamos un módulo de matplotlib, tengamos que precederlo con todo esto. Solamente va a haber que precederlo con PLT, con su alias o apodo, como quieran. Entonces, por eso utilizamos la función plot que está en ese módulo. Los argumentos son en el eje X, que es lo que figura primero, las frecuencias, y en el eje Y el módulo de la tensión de salida. Con eso generamos la gráfica. Y después, con esta segunda sentencia, PLT_show, lo que hacemos es mostrar la gráfica. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlo. Vamos a tener una sorpresa ahora cuando lo ejecutemos, pero empecemos por ejecutar. Hacemos clic acá y nos da acá en la ventana de salida abajo un error que lo que nos dice es que el módulo no fue encontrado. O sea, ese módulo matplotlib no fue encontrado. Eso es porque hay módulos que a diferencia de mat, que es un módulo que ya viene incorporado con todo lo que trae Python, entonces tenemos la facilidad de poner un import directamente. En realidad matplotlib hay que bajarlo de internet e instalarlo. Y posteriormente podemos hacer esta instrucción de import. Bueno, eso también trae ventajas el usar un entorno de desarrollo como PyCharm, porque PyCharm nos va a ayudar muchísimo en la tarea de descargarlo de internet e instalarlo. Esa tarea se hace de la siguiente manera. Vamos acá al menú File y elegimos esta opción de menú que se llama Settings. En Settings va a aparecer esta ventana. Disculpen, la voy a acomodar para que entre bien en la pantalla. Aparece esta ventana y donde dice Project Intro Módulos, que es el nombre que yo le di al proyecto, hacemos clic en Project Interpreter. Acá a la derecha aparecen un par de bibliotecas que ya vienen incorporadas. Nosotros vamos a hacer clic acá en el más, y eso nos va a permitir llegar a esta ventana donde ponemos
matplotlib. Acá con matplot ya aparece matplotlib acá. En la ventana de la derecha nos da información de quiénes son los autores de esta biblioteca, qué versión es, de qué lugar de internet se descarga, etcétera, pero nosotros no necesitamos todo eso, simplemente vamos acá a este botón de abajo que dice Install Package, hacemos clic ahí y va a empezar a descargar y trabajar en la instalación. Esto puede demorar unos cuantos minutos hasta que termine de hacer la instalación. Bueno, finalmente el proceso terminó. Acá abajo nos dice que el paquete, que en realidad el contenedor de todos los módulos matplotlib, ya fue instalado satisfactoriamente. Así que finalmente cerramos esta ventana. Fíjense que solamente la instalación del paquete matplotlib hizo acrecentar toda esta lista. Nosotros teníamos dos elementos nada más y ahora hay varios elementos que se han instalado con matplotlib porque son otros conjuntos de módulos que necesita matplotlib para funcionar correctamente. A todo eso lo hizo el entorno de desarrollo, por lo tanto nos facilitó muchísimo la tarea. Finalmente damos acá clic en OK, finalmente damos acá clic en OK. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer, volver acá a Run, selecto, perdón, suspendí por error la grabación, vuelvo a ejecutar el programa. El programa se está ejecutando y en vez de imprimir, lo que hace es mostrarnos la figura, la gráfica del módulo de la tensión de salida del circuito RC en función de la variación de frecuencia. Una cosa que podemos hacer para no hacerla tan cortada a esta curva es hacer una prueba. Fíjense que cuando cierro dice código de salida 0 porque se hizo satisfactoriamente. Al paso, en vez de 1000 lo podemos hacer cada 100. Por lo tanto, lo que vamos a tener son, en vez de 10 frecuencias, vamos a tener 1000 frecuencias. Ejecutamos nuevamente y lo que tenemos es una curva exponencial.